Hola, con el gusto de abrir un nuevo segmento, una nueva sección digital en el periódico Noticias, el periódico de Querétaro, fundado y dirigido por queretanos y uno que otro agregado cultural. Este segmento hemos dado por ponerle procesos. ¿Por qué este nombre? ¿Qué implica este nombre? Cuando vamos a una galería, cuando estamos en una exposición, en una librería, ante una obra, cualquiera que ésta sea, literaria, artística o plástica, escultura, estamos ante una obra y nos admiramos de su belleza o nos intrigamos de su factura, pero conocemos poco, muy poco del autor. Y además de que conocemos poco del autor, desconocemos prácticamente todo el proceso que lo ha llevado para llegar a ese momento creativo en la consecución de una obra, ese punto de comunicación, de cuando inicia el artista, la trayectoria que tiene, los tropiezos que pudo haber tenido, sus gustos personales, hasta concretar en lo que nos están mostrando. Y para nosotros como periódico nos es muy grato iniciar con un artista queretano, un artista de Bernal, que es el maestro fotógrafo Gerardo Pedraza Montes, a quien saludamos con todo gusto, Jero, además de que hemos tenido ya larga historia. Sí, Luis, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al periódico Noticias por tomarme en cuenta. No, bueno, a ver, vamos entrándole para que el público se ponga luego en contacto con tu obra. Ahorita tienes una exposición, tienes una muestra, ¿dónde? En la Galería Libertad, que lleva por nombre Los Santiagos del Mundo en Santiago de Querétaro. Los Santiagos del Mundo en Santiago de Querétaro. Ok. Para llegar a este momento de los Santiagos del Mundo en Santiago de Querétaro, nos vamos a tener que remontar, Jero, Sí. de una idea que se tiene aquí con el proyecto editorial del periódico Noticias de hacer un libro precisamente de Santiago, ¿no? Sí. Y ahí te das a la tarea importantísimo, no de abrevar solamente de la bibliografía, no abrevar de lo que ya está hecho, sino de tomar tu cámara y lanzarte por el mundo a recorrer los países donde hay Santiagos, partiendo de México, que fuiste a Tecozautla, Oaxaca, a todos los Santiagos que hay aquí, Sí. y luego te fuiste a Europa y anduviste caminando, hiciste el Camino de Santiago, Sí. se te apareció Santiago, te Sí. dio tu encomienda, y a Sí. ver, platícanos, Gerardo. No, fue algo maravilloso y creo que sí das en el punto porque es una evolución de ese primer viaje en el 2012 que fui a Santiago de Compostela y tuve un sueño que fue muy real, que iba a ser una exposición de Santiago. Y a partir de esa fecha, 2012, empiezo a fotografiar los Santiagos. Yo creo que era fotografiarlos, pero un lugar me va llevando al otro. Eso es lo interesante. Ese es el camino. Ese es el camino, un lugar me va llevando a otro. El que una persona me diga, ahora ve a este, te recomiendo ir a aquel. Y así ha sido esta vida de peregrinar en los caminos de Santiago. Sí, pero además te has encontrado con organizaciones, con gente que su fidelidad hacia Santiago la ha hecho pues tener actividades específicas. Sí. ¿Te volviste o te convertiste o te adheriste a un grupo? Sí, a una corporación de Santiago aquí en el pueblito. Y fue por coincidencias o las diosidencias. Yo tenía una exposición de Santiago en el Museo de Arte de Querétaro y ahí una persona que quiere mucho a Santiago me dice, que se llama Lorena Herrera, me dice, oye, hay una corporación de Santiago en el pueblito. Y yo, estábamos hablando del 2019, yo ya había empezado en el 2012 en ese sueño en España y digo, pero ¿cómo? O sea, si yo no creí que hubiera aquí una corporación, porque todo ha salido a base del tiempo, de los consejos. Entonces me invita a ver esa corporación de Santiago, era el 2019, y empiezo a fotografiar a esa corporación que tienen una gran tradición santiaguense. Okay. Hay algo aquí.
Se parte muchas veces de lo muy tangible, pero hay cosas abstractas. Se va de lo sencillo a lo complejo, ¿no? De lo concreto al abstracto, y en el proceso creativo estos son tropezones constantemente que nos van orillando hacia una parte de la obra. Sí. ¿A qué me refiero con esto y qué quiero que Gerardo nos platique de este proceso, en estos procesos que ha tenido para llegar a lo que es ahora un maestro reconocido internacionalmente por su fotografía? ¿Qué pasa, Gerardo, cuando no le cumples a Santiago? No, pues te castiga. A ver. Eso me lo enseñó Lore y yo la verdad que no lo creí. Y sí es cierto, Santiago te cumple todo lo que le pides, nada más que lo que le ofreces tienes que cumplirlo. Y bueno, pues yo no creí en esa parte y despuesito tuve una caída y sé hoy que fue Santiago el que me dijo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo está el tiro? Porque si no le cumples a Santiago te puede castigar. Me platican de que hay gente que ha amanecido con una herradura en el pecho porque no le cumplió su promesa de no tomar, o que se ha caído del caballo, o que cosas de ese estilo. Y yo la verdad que no lo creía, pero sí es cierto. ¿Te obsesionaste o sí es? No, sí es. Yo hoy me considero que es mi patrón, Santiago. Yo soy santiaguense y por eso yo he creído que este proyecto tiene tanta validez y tanto cariño, porque para tener un proyecto de este tamaño que hoy ya tiene, hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que gozarlo. Y se te ha manifestado no una, sino varias veces. Por ejemplo, en una cruz de Santiago que encontraste dentro de un... Sí, en un rastro ahí en Madrid, de repente veo una cruz de Santiago y me acaba de pasar, estaba ahorita aquí aquí en la de los libros y es muy peculiar porque voy caminando así de repente, así, Te jala la me vista. jala y era un dedal de Santiago que estaba ahí. Bueno, pues lo compré y me lo llevé. O puedo ir caminando y de repente voltear y veo una cornisa con un Santiago. Entonces, yo creo que esa imagen ya la tengo muy, muy dentro de mí y ya mi consciente o no consciente me llevan y las busco y me encuentran. ¿Qué fue la encomienda de Santiago? La encomienda fue retratar todos los lugares que lleven por nombre Santiago. Así empezó en ese proyecto y yo por 7 u 8 años, tú recuerdas muy bien que mis fotografías no tenían personas, eran muy limpias, eran los puros elementos, las iglesias, los Santiagos. Y en el 2012, en la pandemia, conozco a esta corporación. La pandemia es 19, ¿no? 2020. En el 2019 conozco a la corporación, llega la pandemia y tengo que dejar que ahí es donde tengo esa caída y creo que encuentro una retrospección con lo que tenía y empiezo a fotografiar personas. Entonces, para mí fue un romper con mi fotografía, empezar a acercarme a ellos y tomarles fotos. Sí, sí, es mucho más invasiva. Sí, y luego porque son mi familia y son unas personas que quiero mucho. Yo me acuerdo que llegué muy bien ahí al atrio de San Francisco Galileo en el pueblito, llegué, me senté así todo chiquito con mi camarita y no quería, y me daba pena tomarles fotos, que hoy se ríen de mí, que ya ahora, bueno, me les acerco, me les tomo las fotos, me invitan a su casa, entro a sus comidas, y fue un rompimiento. O sea, son como esas evoluciones que tú vas diciendo, esa evolución de ese proyecto que primero empezó como la encomienda de Santiago y ahora ya este otro proyecto se llama Custodios de Santiago. Para llegar a seguir hablando de la encomienda de Santiago, Noticias imprimió este libro. Sí. Este es un bellísimo ejemplar que inclusive tiene la suerte de que esté en la biblioteca del Papa, ¿no?
Sí, Llegó hasta allá y nos mandaron las cartas de que lo había recibido el Santo Padre y demás. sí, Pero para llegar a esto, a esta edición del periódico Noticias, con la idea de nuestra directora, la licenciada Ida Garfias, ella tiene un sueño y concreta que tenemos que hacer algunos libros, se buscan los temas, todo tú traes Santiago, se acuerda y demás. Pero para llegar a esto vamos a partir de algo que es fundamental. Hay un sacerdote en el camino de tu vida, el Padre Camilo, así es. y en el camino de la vida de mucha gente, Sí. de mucha gente. Y el Padre Camilo, él es el que te convoca a la fotografía, te muestra una cámara o te enseña a usarla. Sí, pasaba algo muy especial. Él iba a sus viajes y grababa y nos pasaba en la televisión sus viajes. Entonces era, estoy hablando, no sé, del 2025, 2005, más o menos por esas fechas, donde no había ni tanta televisión. Y él ya veía nos pasaba esos pasajes. Y yo hago un primer viaje a España y me presta su cámara. Fue algo para mí muy difícil y muy lindo. Le traje hasta un regalo, traía su cámara y cuando llego de mi viaje, él ya había muerto. ¡Wow! Entonces ya no le alcancé a enseñar las fotos, ya no Ni a regresarle la ni cámara. le regresé la cámara, me la quedé. ¿La tienes? Sí, sí la tengo. Y ya a partir de ahí, no he soltado ese proyecto, esa parte de la fotografía, donde pues él era toda una institución también en el arte. Él le encantaba el arte, le encantaba hacer unas cajas de fotografías, cajas de pinturas y las comercializaba. Él era sacerdote agustino de la Orden de los Agustinos. Entonces, pues yo lo viví, yo todo eso lo viví, todo eso Era tu tío, Sí, hermano de mi mamá. de Lulú Montes de Sí, Pedraza. sí, fueron 3 hermanos. También muy creativa, ¿no? Una mujer muy Sí, creativa, sí, muy sí, sí, entusiasta. Ella, yo me acuerdo que estábamos platicando hace ratito de una entrevista que hace Luis Montes de Oca en Bernal para hablar de mi mamá. Y entonces estabas entrevistando a alguien y te dice que tiene escritos de mi mamá. Y tú le dices, ¿cómo la señora Lulú escribió? Yo la verdad que nunca creí que mi mamá hubiera tenía escritos y te dice ella, sí, escribió en mi corazón. Ajá, sí. Yo creo que eso era mi mamá, escribió en el corazón de todas las personas que la conocieron. Entonces, estamos en un Bernal donde todavía cuando te asomabas a la peña había obsidiana tirada ahí Sí, alrededor. sí, hacíamos una recolección que bueno, yo creo que ahí le dimos ya no hay obsidianas ahí en No, los ya arroyitos, ya, bueno, ya ahora hay hasta casas, ya ni siquiera hay esos terrenos que había Sí. antes. Sí, Y era estás en un lugar óptimo, en una vida familiar, con un tío religioso, con un acercamiento, esa influencia que tiene Bernal. Y todo esto, de alguna manera, no entiendo por qué teniendo esta solidez educativa, cultural, no retratabas gente. Pues es que era muy penoso. ¿Cómo fue la evolución para cambiar? Pues fue cuando fui a la Corporación de Santiago y ya no me quedó de otra, porque aparte fue un proyecto que yo dije que iba a hacer, porque el 2020 era año jacobeo, y dije voy a dejar todo un año para que en ese año jacobeo dejar esa corporación plasmada, toda una evolución de un año, pero con lo de la pandemia, el Santo Padre dice que el año jacobeo se va al 2021 y entonces ya me aviento 2 años fotografiando a la corporación, de ir todos los fines de semana a fotografiarlos, estar con ellos, estar conviviendo. Y bueno, ya si en 2 años no se me quita la pena de tomar fotos a personas, pues ya no sé qué. Pero no solamente se te quitó la pena de tomar fotos a la gente. Sí, Hay ahí un proceso de transformación. sí, Cuando ya dejas la fotografía meramente como técnica y pasas a la fotografía documental,
a la fotografía de edificios bellamente retratados y todo tu trabajo es excepcional. Pero de repente ya Gerardo Pedraza empiezas a meterte a hacer transformaciones dentro de la misma fotografía, mixtas, a utilizar otros elementos, a jugar con lo digital, y tu fotografía se vuelve ya más un hecho creativo que un hecho documental. Sí, así va teniendo esa evolución y, por ejemplo, y de una corporación, puedo estar en la corporación de Santiago, ahí en el pueblito, y me dice, es que tiene que acompañarnos a Coroneo. Y yo, ¿qué pasa en Coroneo? Hay una iglesia, un santuario de Santiago, y hay que ir, entonces voy a Coroneo, pero luego también veo que hay un Santiago Mezquititlán, y entonces tengo que ir a Santiago Mezquititlán. Y ahí vas spameando. Que en Santiago Mezquititlán son muy celosos de sus tradiciones y entonces no me dejaban. Un primer día que llegué a tomar la foto me hicieron casita y me pidieron mi credencial y ya no pude seguir tomando fotografías. Pero después me los agarré muy bien en un lugar que se llama La Fuente. Fueron a ver a una virgen, entonces se llevaron a su santiaguito, toda la comunidad se llevó su santiaguito allá y dije, ya me lo saqué de su lugar seguro y tomé unas fotos espléndidas. El Santiago de ellos está vestido con todos sus bordados de los otomís, de los ñañús. Entonces, eso es lo que va pasando con estos santiagos, que se van adueñando en su vestimenta, en su comida, en la forma de representarlo. Entonces, he encontrado santiagos maravillosos. El hecho es que tu fotografía denota algo. Hay un momento para tomarla. No es llegar y disparar. Sí. No te veo que seas un fotógrafo que ande con la cámara, dispare. Más bien buscas un momento, Sí. buscas ¿qué sientes? ¿Cuándo sabes? Es una necesidad. No siempre voy cargando con mi cámara y es como una necesidad de traerla, de buscar. Y son los momentos. Yo siempre he creído que hay momentos específicos por las fechas. Ahora en este 25 de julio de este año fue un encuentro con santiagos que no tenía idea que lo veneras. Yo ya en la exposición van a ver un mapa de Querétaro de todos los lugares donde lo veneran y tienen sus imágenes, pero Dios mediante para el año que entra van a encontrar otros 15 lugares más con 30 diferentes santiagos, se adueñan de él con su ropa, con su vestimenta, con sus tradiciones, con sus andas, con la comida, y es algo maravilloso. Y hoy yo creo que una de las conclusiones que tomo son las personas, Luis. O sea, las personas que... Claro, es la esencia, claro. Que estoy y que vivo con ellos y que convivo. Por ejemplo, hoy en la exposición tengo un texto y en ese texto hablado hay un corcho. Entonces llegaron unas personas y les dije, oigan, ¿les puedo leer mi texto de introducción? Y ustedes van buscando en el corcho, van buscando las fotos. Ya hice La señora me volteó, me dijo, soy muy afortunada y lo quiero abrazar. Mira, qué bien. Qué bien, qué momento más importante. Eso digo, eso vale todo el esfuerzo que he hecho por esa exposición y por este trabajo. Claro. Jero, aquí una pregunta y nos la respondes después de un corte. ¿Es inspiración o es trabajo? Vamos a un corte y regresamos en unos momentos con la respuesta del maestro fotógrafo Gerardo Pedraza Montes. Gracias por permanecer con nosotros, gracias por seguir este nuevo segmento, Procesos, en donde estamos tratando de llegar a la entraña del artista, de ver qué es lo que pensaba, cómo conceptualiza los trabajos que hace y cuál es la evolución que se tiene para llegar a lo que se está haciendo. Platicaba un poco con el maestro Gerardo Pedraza antes de iniciar esto y le comentaba, por ejemplo, el toro de Picasso.
pues 2, 3 líneas y estaba el toro y decías, qué fácil, ¿no? Eso lo hace un niño. No, pero para llegar a eso, toda la evolución que tuvo que pasar para llegar a esto, entonces eso es muchas veces lo que nos perdemos. Nos perdemos la dicha de ver los trazados de Picasso cuando iba trabajando el toro, diferentes aspectos y todo, hasta llegar a esto. Por eso yo te preguntaba, Jero, si hay inspiración o es trabajo. Yo creo que en mi caso es inspiración, es más Santiago, es una inspiración. Y el trabajo pues ha sido ya muy fácil, muy seguirlo. Pero ha habido otros proyectos que hago que empiezan con un trabajo, con un por qué lo voy a hacer y sobre ese me voy clavando, pero de repente acabo en esta parte que son las personas, son las gentes que conozco, son los consejos que me dan, El abrazo que te piden. el abrazo, o sea, que eso a mí hoy está hecho el trabajo. Porque yo creo que en especial Santiago, mi trabajo consiste en darlo a conocer, en que la gente sepa quién es, de dónde vino, por qué Querétaro y cómo la gente le tiene ese cariño a Santiago Apóstol. Sí, el hecho es que parece como un juego, ¿no? Es algo en que se cree y lo damos por hecho cuando vino Santiago, ¿no? Sí. Bueno, cuando apareció Sí, sí. este tipo de cosas. Pero es que resulta muy importante esto de la gente, Jero, y de la creatividad que te está desarrollando. Por ejemplo, me hablabas de el corcho que tienes, que ya es una suerte de un collage con fotografías que usted si va a la Galería Libertad lo va a encontrar. Ahí está el corcho con fotografías de diferentes escenas, con trazados, con escritos de Gerardo, donde es el artista que se está volcando sobre una obra. Está expresando lo que tiene porque encontró en la fotografía su modo de comunicación, pero no le fue suficiente. En el proceso creativo has tenido que buscar algo más allá de la fotografía y por eso te puede llevar a un elemento tan importante como el juego. Y de este juego vamos a derivar a la oca. Platícanos. Sí, yo quería hacer algo diferente. Yo ya hice una vez una exposición de Querétaro donde era un memorama y era unir los diferentes Querétaros para niños. Fue algo muy lindo. Y estaba indeciso si hacer una línea del tiempo mía, donde había pasado, que no acabó siendo una línea del tiempo, acabó siendo ese corcho, eso que está como revuelto, pero eso yo creo que Son las pistas. son las pistas y la gente lea el texto de sala y va a ir encontrando, lea el por qué puse esto, el por qué recorté esto, todo eso. Y yo ya había leído unos textos del por qué el juego de la oca, y es un juego místico, es un juego que tiene que ver con la vida, es ese juego donde puedes avanzar de un lugar a otro fácil o tienes que luego que empezar todo de nuevo. ¿Vuelas o te quedas? Vuelas o te quedas o llegas a un lugar y te tienes que detener hasta que alguien te rescate. Y eso es la vida. O sea, por eso ese juego me encanta tanto, donde llegas y te puedes quedar a veces parado sin saber por a dónde vas y luego de repente llega alguien y tiene que rescatarte. ¿Esto es didáctico? ¿Lo puedes jugar? Sí, claro, ahí está es Un un tablero. mural, hay un mural muy grande con fotografías, muy grande, donde está en un tamaño de 4 metros por 2, pero también está el juego chico, donde es una hoja y donde están los dados, ahí están los dados. ¿La gente puede adquirirlo o es únicamente exposición? Ahorita es exposición, pero sí va a acabar en un libro y va a acabar en un juego y va a acabar en otro proyecto. O sea, es que es la evolución, una cosa te va llevando a otra. Y a mí me encanta ver por ejemplo, el 26 de julio
Fui a un lugar que se llama San Juanica, aquí en Guanajuato, y hay una capilla muy chiquita donde yo ya había ido y había tomado una foto, que es una capilla de esas otomís. Okay. Y llegué ahora y estaba la gente entregando el regreso de que había ido una virgen a visitarlos. Llego, siempre pido permiso, me permite que le pueda tomar una fotografía. Por lo regular me dicen siempre que sí. Les tomo la fotografía, estoy con ellos, platico y me di mi Facebook con uno de los familiares y ahora veo una publicación donde él dice que está muy orgulloso y honrado que esté una fotografía de su pequeña capilla junto con todas esas catedrales que he estado. Y yo digo, es que tiene tanto valor una capilla. Claro. Con esa forma de adorarlo, de tocarlo, de estar. Y como uno puede ir a Santiago... Es el primer contacto. Y uno puede ir a Santiago de Compostela y abrazar al Santiago. O sea, yo creo que mucha gente no sabe que exista en Compostela, que hay estas imágenes donde los tocan y les agradecen. Y muchas personas aquí no saben que hay un Santiago en Compostela donde uno va y le agradece por esos caminos que tiene. Y acaba siendo esa mezcla que todo tiene que ver con este Santiago. Estos cambios en tu arte, en tu forma de expresión, de comunicación, ¿qué tanto han cambiado tu persona? Pues mucho porque tengo que hacerme más avispado en lo que estoy sintiendo. Y trato de hacerlo, Luis. O sea, estoy con ellos y les pregunto y veo y la foto, pero cuando luego estoy viendo mis fotos digo, ¿por qué no tomé esta foto? ¿O por qué no hice esta toma? Pero ya no trato de complicarme porque sé que la que está ahí es la que debería de ser y lo gozo también. Aparte, ya luego ahora ya me invitan y me dicen, oiga, venga a tomarnos las fotografías en un lugar que se llama La Fuente, ahí en Tequisquiapan. Y le digo, sí, voy a ir, ahí voy a estar. Tal cual, llego ahí a La Fuente, en Tequisquiapan, y se me acerca una señora y me dice, lo estábamos esperando. ¡Ah, qué maravilla! Empiezo a tomar mis fotos y empiezo a tomar ahí con una devoción y con un cariño, pero ya hasta me esperan. ¿Hay una comunión? Sí, para poder estar con él. Y ahora le tomé unas fotografías a un niño que estaba viendo a su Santiaguito, que lo tenían ahí puesto para que llegara otra procesión. Y está el niño tocándolo, viéndole, le toca el zapatito, lo ve, le hace, le torna. Y esa comunicación que tenía el niño con ese Santiago es algo hermoso y lo estoy fotografiando. La cámara como vehículo, como una forma de conseguir tu forma de comunicación. La gente que nos está viendo quizá se pregunte o quisiera conocer qué tipo de cámara es el más conveniente para usar, qué tipo de cámara usas, qué recomendarías. Yo soy de la idea de que el artista hace la cámara, no la cámara al artista, sí, pero hay mucha afición por la fotografía. Sí. ¿Qué les puedes aportar? Bueno, yo tengo una Canon, que fue cambiando. Es una Canon, una Mark III, es una 6D Mark III. Es una cámara que tengo que tomo fotografías, porque también hago Vía Lácteas, que tiene que ver con el Camino de Santiago, la Vía Láctea, que eso lo descubrí en un proyecto que hicimos nosotros. Entonces ahora tomo Vía Lácteas por el Camino de Santiago con otro tipo de formatos. Y esa es la que utilizo, ya sea para grandes angulares o para telefotos. Para explicar un poco al público, porque nos estamos riendo y pues es chiste local, Sí. no lo estamos compartiendo. Dentro del proyecto editorial del periódico Noticias, en el 50º, se imprimieron 5 libros de gran formato, 80 toneladas de libros. Y uno de ellos fue Eve, la diosa del centro histórico.
Y para hacer este libro de Hebe con Hércules y con la diosa Hebe, entonces teníamos la necesidad de una vía láctea por el Hércules, ¿no? No nos vamos a meter ahorita al origen de esto, pero ustedes seguramente lo han leído o lo conocen. Y entonces, bueno, le pedimos a Jero Pedraza que se tomara una vía láctea y que estuviera la diosa Hebe en medio de la Vía Láctea. Y entonces se tuvo que ir a estudiar, tomar un curso de cómo se retrata la Vía Láctea. Platícanos un poco de eso. Sí, fue algo increíble porque yo la primera vez que vi la Vía Láctea, porque hay momentos en los que sí se puede ver esa mancha, entonces se ve como una mancha blanca y por eso le llaman la Vía Láctea. Y que tiene que ver con Hércules, que cuando lo estaba amamantando Hera, le muerde un poco más y se le sale la leche a Hera y se riega. Entonces, pues es ir a tomar esas fotografías. Y yo cuando empiezo a tomar fotos de la Vía Láctea, pues le pongo y la Vía Láctea con Santiago y me voy enterando que en España a la Vía Láctea también se le llama la Vía de Santiago, porque por muchos años era lo que apuntaba hacia Santiago, ese camino de estrellas, era lo que llevaba a Compostela. Entonces tiene que ver totalmente la Vía Láctea con el camino de Santiago y con Santiago Apóstol. Entonces tomas el curso. Y pues ahora hay que poner a Hebe ahí atrás, que se hizo un gran trabajo de edición en ese proyecto. Y es espectacular. Busco los lugares para ir a fotografiar. Por ejemplo, estaba fotografiando la Vía Láctea ahí en el Mirador de Cuatro Palos. Fui, la fotografié, me metí en un cuarto. Ya no hay cuartos, me dijo el que rentaba unos cuartitos. Y me dijo, el cuarto que nadie utiliza, pues ese lo quiero. Y me metí al cuartito ese y estuve ahí fotografiando la Vía Láctea, que se ve increíble. Y se me ocurre preguntarle, oiga, ¿y la iglesita que está ahí, de quién es? De Santiago Apóstol. No puede ser. Y ahí está una capilla con un santiaguito chiquitito que está puesto con su sombrero de charro y vestido como entre niño Dios y sombrero de charro, que van a ver una fotografía en gran formato que tengo ahí de ese Santiago de ahí del Mirador de Cuatro Palos. Entonces, una cosa te va llevando a otra y bueno, yo fotografiando la Vía Láctea y la capilla de Santiago. Así es que para tomar la Vía Láctea tuviste que estudiar, tuviste que prepararte con tu equipo y a caminar. Porque a meterte a esos cielos oscuros, que no es fácil luego encontrar esos cielos oscuros, que aquí en Querétaro, gracias a Dios, sí hay cielos donde se puede retratar y se puede ver a simple vista la Vía Láctea. ¡Qué maravilla! Es una cosa hermosísima que me ha pasado. Ok, entonces vamos en esta evolución que tenemos de Jero, el sobrino del padre Camilo, Jero que tiene una cámara que se la prestan para un viaje y cuando regresa ya no encuentra al padre Camilo, de Gerardo Pedraza cuando comienza su trabajo fotográfico, cuando se va a estudiar a la activa, ¿no? Sí. A la activa de fotografía, cuando comienza a tener una transición en la fotografía. Es un gran fotógrafo documentalista, es un gran fotógrafo que cuida hasta el último detalle, pero que comienza a tener un proceso de cambio, de crecimiento, de abrirse al mundo, de abrirse al arte y de ir conociendo más y más y más, hasta llegar a un momento en que tiene una exposición que, Jero, ¿cuándo se cierra esta exposición? El 18 de agosto es el último día. O sea, todavía hay un poco de tiempo. Todavía hay oportunidad. Yo en mis redes sociales estoy poniendo que estoy dando visitas guiadas
Estoy ahí 2 horas, el tiempo que se necesite, hago el ejercicio de leer el texto, les platico, les digo cómo funciona el juego de la oca y bueno, pues ahí estoy regalando unos separadores de libros Ah, qué para que bien. se lleven su separador de libros. O sea, es una exposición que es un tributo a mi ciudad, a sus 495 años de la fundación de Santiago de Querétaro, y es un regalo que le doy a mi ciudad. Qué bien. Ese Qué es, bien, Jero. ese es el gran momento de esta exposición, porque estoy preparando todo junto con ustedes en Noticias, lo estábamos comentando ahorita, para los 500 años de la Fundación de Querétaro, donde 500 años de la aparición de de la la Virgen de, Virgen, de que ya te Guadalupe, dije que estoy tomando de fotografías en todas las todos lados Guadalupes. de la Virgen de Guadalupe, con Santiago, sin Santiago, unas cosas hermosas que van a ver de ese subproyecto que va generando uno, porque tengo un proyecto, busco un Santiago, pero si encuentro una Virgen de Guadalupe, pues es la Claro, Virgen de tienes, Guadalupe, hay variedad. y me voy Ajá. ampliando esos proyectos. Ok. Muy, muy, muy importante que nos puedes platicar, Jero, los lugares donde has expuesto, porque me acuerdo del Alcázar del Castillo de Chapultepec, Sí, estuviste en Viena, estuve en Viena. en España. ¿En qué lugares has expuesto? ¿Dónde ha estado tu fotografía? Es algo maravilloso porque cada proyecto de mis proyectos se ha encaminado. Por ejemplo, lo del Castillo de Chapultepec y Viena fue un proyecto que hice que se llama Querétaro, fin del viaje imperial, que es la vida de Maximiliano de Habsburgo, donde fui a recorrer esos lugares donde él vivió. Estuve también aquí en Querétaro y en Veracruz. Y luego otro proyecto que también es emblemático, que el periódico Noticias lo arropó de una forma increíble, fue el de Junípero, Ya, que sí. primero fue Junípero y después ya fue Junípero Santo. Sí, porque no lo cambiaron. No lo cambiaron y entonces ya se Sí. hizo otra publicación de este Junípero Santo y tuve la gran oportunidad de ir a exponer las misiones de Querétaro en el Vaticano. Ok. Entonces ahí también estuve en el Vaticano, pero también fui a donde nació Junípero, que es en Petra, Mallorca. También hice una exposición ahí Y de... hiciste grandes amistades también ahí. Y Sí, te sí, trajiste todos los libros de Junípero, de sí, Paló. sí, de Paló. ¿Te acuerdas ahí Sí, cómo no. esos... Tuve la oportunidad de leerlos, tú me los Sí, sí, prestaste. sí, sí, porque también era ir a las misiones De la Sierra Gorda y las de la Alta la de Alta California, que California, es ahí donde que muere. también ahí, que ese viaje me encanta porque ese viaje lo hice con mis hijas. Sí. Ese viaje me las llevé de incógnito, no sabían a qué iban, pero yo dije que empezábamos en San Francisco y pues ay, qué Pero además les casualidad que hay una ofreciste iglesia. que ibas a hacer algo grande, ¿no? Cuando ya vimos la primera iglesia y que ellas vi que les gustó el proyecto y yo les dije ahí sentados en el hotel, les dije, hijas, este proyecto va a ser muy grande. Y bueno, pues tan grande que llegó al Vaticano, con Sí, un libro hermosísimo que ustedes publicaron también. Entonces, sí. según qué proyecto me va llevando, y ahora pues estoy haciendo proyectos con Santiago de Cali. Okay. Encontré un Mara Berrocal, la maestra Tere Gómez, me hicieron el favor de hacerme el contacto con la Universidad de la IUIPC y entonces traigo un proyecto con ellos de los Santiagos, ellos vinieron y estuvieron aquí haciendo una presentación de los Santiagos. Entonces ha sido algo increíble. Sí. Santiago va agarrando otros Increíble en temas. muchos aspectos, porque has estado llevando el nombre de Querétaro a otras latitudes, pero también el nombre de México. Sí. Entonces has estado en otras latitudes, has estado pues mostrando tu trabajo y demás. Es importante documentar que se ha hecho un proyecto editorial aquí en esta casa, en el periódico Noticias, en el que hemos participado, me incluyo porque así ha sido, el padre Prisciliano, Jaime Zúñiga Burgos, tu servidor, y bueno, basados en tu fotografía. Sí. Muchos de los libros que se han hecho están basados en tu fotografía. Entonces, Jero va, camina, sube, baja, toma las fotografías y demás,
y entonces nos las manda y nosotros vemos la fotografía, elaboramos el texto, trabajamos y entonces se hace la comunión y por fin con la experiencia y el buen gusto de Sandra Castanedo, entonces se hace el diseño y bueno, el apoyo indiscutible de Noticias para poderle ofrecer a Querétaro algo más de lo que es el cotidiano, nuestra tarea cotidiana que es informar, pues algo más, porque hay muchísima cultura, muchísimo arte, y tú, Jero, eres uno de los grandes exponentes que has estado caminando, trabajando, y de verdad que qué gusto poder iniciar este nuevo segmento contigo. Pues este ha sido un ejercicio verdaderamente sorprendente para nosotros, conocer la trayectoria del maestro Gerardo Pedraza, el que haya abierto su corazón para platicarnos de cosas pues a veces muy íntimas, como el encuentro con Santiago, o como el abrazo que le pide una señora, cosas que normalmente no conocemos de lo que está atrás. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de este nuevo segmento que esperamos dure mucho tiempo y nos dé la oportunidad de platicar con muchísima gente y de conocer su sentir, de conocer sus aspiraciones, sus proyectos. Por hoy llegamos al final, les agradecemos muchísimo y esperamos vernos muy pronto en este mismo lugar. Gracias, maestro Gerardo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por todo, tus palabras.